las diferentes dimensiones de la sustentabilidad, que tengan escala local, suficiente granularidad y que nos permitan, creo que eso es lo central, revisar la agenda, revisar el camino al futuro. Estoy completamente de acuerdo y su planteamiento, ligándolo con los temas anteriores que hemos tratado en esta sesión, me provocan al menos 4 reflexiones que quiero compartir con ustedes. El primero es que la agenda de cambio climático, de cambio global y desarrollo local, que es el tema central de la sesión que estamos teniendo hoy en el coloquio, requiere en efecto hacerse cargo de que necesitamos formalizar, tener una agenda de largo plazo. Eso, dicho así en seco, parece un lugar común más, pero considerando que en un país como México no tenemos una agenda de largo plazo que cumpla con los rasgos básicos de que sea acordada socialmente, que se conozca y se asuma por la sociedad como una agenda colectiva, que nos convenza e involucre y que tenga suficiente seguimiento. Considerando esos aspectos, tenemos que reconocer que no disponemos de una agenda de largo plazo y que incluso la estrategia de mediano plazo de 6 años es insuficiente, está basada en consideraciones muy vagas y en los hechos ni siquiera tenemos un plan nacional de desarrollo para esta primera parte de la década de los 20 que estamos viviendo. No tenemos entonces una agenda. Sin embargo, en aspectos de cambio climático hay una agenda, los compromisos nacionales determinados, una estrategia a largo plazo, pero que no está conectada con las decisiones de política inmediata, por ejemplo, en energía o en adaptación, entre otros aspectos. No tenemos, por ejemplo, todavía un planteamiento de transición hacia una economía o sociedad neta cero en carbono, lo cual nos lo han recordado mucho en los foros internacionales. Y ese aspecto es crucial porque de no tener esa agenda de largo plazo y por tanto no tener los indicadores para seguirla, estamos fallando en el aspecto básico de una gobernanza anticipatoria. Creo que ese es un primer aspecto que hay que considerar. ¿Quién haría eso en México? No tenemos una institución ni pública, gubernamental, ni académica que esté dedicada a la reflexión sistemática de largo plazo. No la tenemos. Hay esfuerzos académicos aislados, hay organizaciones de tipo ONGs que lo están haciendo, algunas universidades lo hacen para sus estados, pero a escala nacional no tenemos ese equivalente. Segundo, una agenda de esta naturaleza requiere asumir de otro modo la responsabilidad global nacional, el conjunto y el entramado de acuerdos y compromisos internacionales que tenemos adoptados. Hemos firmado todo lo que se ha necesitado, de hecho no hay convención que México no firme de inmediato, pero en los hechos no tenemos un sistema de seguimiento que nos permita verificar cómo van los compromisos globales firmados versus los avances en las políticas nacionales. El ejemplo más elemental de todos es lo que estamos viendo actualmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. El sistema de seguimiento que tenemos, lo tiene INEGI en su sitio web, no está bien alimentado por las instituciones obligadas a reportar nuestros avances en los ODS. Por ejemplo, el ODS 13, que es el de ecosistemas, de 7 indicadores que tiene, solo uno está actualizado a 2022. El resto se queda en 2017, 2018. O porque no se está actualizando la información o porque no estamos generando esa información. Ese es un ejemplo muy concreto
de cómo no tenemos clara la ruta que estamos siguiendo hacia una agenda, en este caso ni siquiera de tan largo plazo, que es la de 2030. Por tanto, necesitamos articular mejor esas agendas globales con las nacionales. Tercero, asumir una agenda de largo plazo, por ejemplo, los compromisos nacionales determinados o los NDCs por sus siglas en inglés, requeriría otro esquema de relación entre gestión e información, entre gestión y conocimiento, a lo que algunos llaman gobernanza más inteligente. Me quedaría solo con gobernanza, y que sean además evaluables. Como nos dice el doctor Del Río, los indicadores deberían servir para evaluar el curso de acción de lo que estamos siguiendo. Pero permítanme llamar la atención sobre las inconsistencias de este punto. En México tenemos un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que viene funcionando, que es el encargado de la formulación de buena parte del conocimiento de cambio climático, los inventarios de emisiones, las comunicaciones a la convención. Y en estos días estaba discutiéndose una reforma administrativa para eliminar ese instituto como organismo descentralizado y convertirlo en un grupo de una secretaría del gobierno central. A mi juicio es una decisión inconsistente, equivocada y que nos puede costar mucho. ¿Por qué? Tenemos un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático dedicado a la investigación para generar elementos para la toma de decisiones, que va a pasar a convertirse en un grupo centralizado como parte de un aparato gubernamental. Uso este ejemplo concreto porque yo digo, hacerse cargo de la agenda de futuro de cambio climático requiere instituciones más dinámicas, ágiles, que permitan conectar la investigación con la toma de decisiones. Y creo que ahí estamos introduciendo, estamos de hecho retrocediendo y echando un paso atrás. Y cuarto asunto que quiero llamar la atención, todo este conocimiento que podría estar disponible necesita mejor acceso a la información, mejor transparencia, mejor desglose a escala local, y esto no surge en automático, requiere inversión. Hay un asunto clave. Muchos de los indicadores de calidad del aire y calidad del agua en México están fallando porque no estamos invirtiendo en monitoreo. Por favor, revisen el último informe de calidad del aire que se presentó en México, es de 2019, y van a encontrar que en la mayoría de las estaciones de monitoreo de las ciudades no se reportó la información suficiente en los contaminantes criterio. ¿Por qué? O porque están fuera de servicio o porque están obsoletas. Es decir, estamos fallando en el levantamiento de la información básica. Y lo mismo ocurre, por cierto, con las estaciones meteorológicas, que en muchas partes del país están obsoletas y no estamos invirtiendo en ellas. En pocas palabras, tener la información adecuada para tener una visión de futuro documentada requiere decisiones en las que en este momento desafortunadamente estamos fallando y que tenemos que corregir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Provencio. Le cedemos ahora la palabra al doctor Zavala. Muy bien, bueno, se tocaron varios puntos en la presentación del doctor Del Río y ahorita en la intervención del doctor Provencio. En realidad, una cuestión que queda clara es, en primer lugar, la importancia de tener datos, es decir, de medir. Y cuando uno mide, hay que medir bien, o sea, y hay que asociar la medición con la información de la medición, lo que se llama el metadato, o sea, el dato del dato, para que a lo largo de la historia se sepa cómo se tomó ese dato, con qué instrumento, con qué incertidumbre, quién lo tomó, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y de esa manera poder tener series de largo plazo para poder tener un seguimiento.
Esto es válido para observaciones ambientales, como puede ser la temperatura o la precipitación o la humedad, pero también para mediciones o variables sociales o económicas o muy diversas. Y esto es parte de una forma de trabajar, de una forma de pensar, ¿no? El documentar todo, es un pensamiento científico y es totalmente válido para cualquier actividad que realicemos, ¿no? Si somos administradores, si somos economistas, si somos abogados, si somos físicos, etcétera. Y después se construyen índices a partir de esta información. Y la verdad, hay muchas cosas que sí se miden y tenemos muchos índices y ha permeado a veces, se vuelve hasta muy complicado el dirigir, por ejemplo, un instituto o una FES, etcétera, porque le piden a uno indicadores. Entonces uno tiene que reportar con indicadores todos los años. Y se compromete uno a qué se va a medir y reportar y monitorear desde que presenta el plan de desarrollo, ¿no? Y esto es así. A nivel de país tenemos un plan de desarrollo, sí hay, a lo mejor es limitado, y luego cada Secretaría de Estado tiene que tener su plan de desarrollo en sintonía con el Plan Nacional de Desarrollo y cada dirección y cada gerencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos muchas limitaciones, o sea, hay cosas que se vienen haciendo y hay cierto seguimiento y se puede tener una idea de cómo ha venido evolucionando el país. Una película incompleta y difusa, en el sentido que es como borrosa, porque a veces no tenemos las suficientes mediciones, la continuidad en las mediciones o las métricas van cambiando. Y esto es muy importante en relación con lo que mencionaba el doctor Del Río. Por un lado, cada comunidad tiene que tener sus índices, pero por otro lado tienen que ser comparables. Entonces, si no son mínimamente consistentes o al menos un subconjunto de índices, pues no son comparables, ¿no? Eso es muy importante